Mi padre me despreció toda mi vida, hasta que me convertí en una gran empresaria. Desde que tengo memoria, él me miraba como si yo fuera un error. Yo era la hija no deseada, la que nació cuando ya no había amor entre mis padres, la que llegó cuando él ya tenía otra familia comenzada por ahí. Mi madre, Irma, me crió sola, entre jornadas dobles de trabajo, lágrimas escondidas y un cansancio que le apagó la sonrisa demasiado pronto. Recuerdo una vez, cuando tenía 7 años, que mi padre vino a visitarme. Trajo un carro de juguete, para el hijo de su nueva esposa. A mí apenas me saludó. Me miró de arriba abajo como si fuera una extraña, como si no llevara su sangre. Esa fue la última vez que lo vi por años. Crecí con esa rabia clavada en el pecho. Mientras otros niños hablaban de sus papás, yo fingía que el mío había muerto. Era menos doloroso decir que estaba muerto, que admitir que estaba vivo y que simplemente no me quería. En la secundaria, las cosas no mejoraron. Tenía que vender caramelos a la salida del colegio para ayudar a mi mamá con el alquiler. Había días en los que no comía para que ella pudiera cenar. A veces la escuchaba llorar en el baño por las noches, rezándole a un Dios que parecía no escucharla. Y aún así, nunca me rendí. Fui la primera de mi clase. Estudiaba con velas cuando no había luz. Me memorizaba lecciones mientras lavaba ropa ajena con mi mamá. Algunos profesores decían que tenía talento, otros que tenía hambre. Tenían razón en ambas. Pero lo que nadie sabía era que yo estaba haciendo un juramento silencioso todos los días. Algún día, voy a salir de aquí. Y cuando lo logre, no voy a mirar atrás. Ese juramento me mantuvo viva cuando todo a mi alrededor se venía abajo. Fue lo único que me sostuvo el día que mi madre se desmayó en plena calle y no teníamos dinero para un médico. También el día en que me robaron todo lo que había ahorrado para mi inscripción a la universidad. Y fue ese mismo juramento el que me obligó a seguir cuando una amiga, Mariela, la única que me tendió la mano, me traicionó robando una idea de negocio que habíamos creado juntas. Después de graduarme de la secundaria, con honores y sin un centavo, empecé a trabajar de todo. Limpié casas, vendí ropa de segunda en el mercado, cuidé niños, hasta llegué a hacer mandados para personas mayores por unas monedas. Todo con un solo propósito: reunir dinero para entrar a la universidad. Mi madre seguía trabajando como empleada en una lavandería. Yo la veía llegar con las manos reventadas del cloro y la espalda torcida por cargar canastos. Le decía que algún día no iba a tener que trabajar más, que la iba a sacar de ahí. Ella solo sonreía con tristeza, como si ya no creyera en los milagros, pero yo sí creía. Fue entonces cuando conocí a Mariela, una chica de barrio como yo, ambiciosa, soñadora, pero sobre todo, astuta. Nos conocimos en un curso gratuito de contabilidad que daba el municipio. Conectamos de inmediato. Soñábamos con tener un pequeño local propio, un emprendimiento que nos sacara de la miseria. Entre café barato y pan duro, comenzamos a diseñar una idea: vender ropa reciclada con un nuevo enfoque, algo diferente, moderno, personalizado. Durante meses trabajamos codo a codo. Ahorrábamos juntas, comprábamos retazos, transformábamos la ropa vieja en piezas únicas. A veces, cuando el hambre apretaba, compartíamos lo poco que teníamos. Yo la veía como una hermana, la hermana que nunca tuve. Y ella, bueno, ahora sé que me veía como un trampolín. Una semana antes de inaugurar el pequeño puesto en la feria del barrio, Mariela desapareció. Se llevó los diseños, los contactos y hasta los únicos 2 maniquíes que habíamos comprado con esfuerzo. Al día siguiente, supe por una vecina que ya estaba vendiendo nuestra ropa en otro sector de la ciudad, bajo su nombre, como si yo nunca hubiera existido. Fue como si me arrancaran el alma del cuerpo. Sentí rabia, una rabia que no cabía en mi pecho. Quise gritar, destruir todo, pero no tenía fuerzas ni para llorar. Solo recuerdo a mi madre sentada a mi lado, acariciándome el cabello, sin decir una palabra. Esa noche no dormí, ni la siguiente. Me sentía una idiota, una fracasada. Me preguntaba una y otra vez si mi padre tendría razón, si en verdad yo era una inútil. Pero justo cuando pensé que estaba derrotada, me llegó un mensaje. Era de doña Eulalia, una mujer mayor a la que solía ayudar con sus compras. Ella me ofrecía un préstamo pequeño, sin intereses, solo por confianza. Me dijo: yo he visto cómo trabajas, Yesenia. Tú vas a llegar lejos. No dejes que una rata te robe el camino. Ese préstamo cambió todo. Con ese dinero, y con las pocas telas que aún me quedaban, volví a empezar. Me levantaba a las 4 de la mañana, cosía hasta que los dedos se me partían. Volví al mercado, esta vez sola. Nadie creía en mí. Nadie, excepto mi madre y doña Eulalia. Vendí la primera blusa en 3 días. Luego, un conjunto. Luego 2 clientas regresaron por más. Empecé a tomar pedidos por WhatsApp, decoraba cada prenda con una notita escrita a mano: gracias por creer en mí. La gente empezó a notarlo. La gente empezó a hablar. Un día, llegó una chica elegante al mercado. Me preguntó si yo era Yesenia. Le respondí que sí, con miedo, pensando que algo malo pasaría.
Me dijo que tenía una tienda en un centro comercial y que estaba interesada en exhibir mis prendas. No lo podía creer. Pensé que era una broma. Pero no lo era. Gracias a ese primer impulso, comencé a producir más. Me endeudé. Sí. Me quedé sin comer otra vez. Sí. Pero las cosas comenzaron a moverse. Me recomendaron, me buscaron. En 6 meses, mis diseños estaban en 3 tiendas. En un año, abrí mi primer local propio. Lo bauticé Irma, en honor a mi madre. Cuando le mostré el letrero, lloró como nunca antes. Me abrazó fuerte y me dijo: tú sí rompiste la cadena, hija. Tú sí lo lograste. Pero no todo era celebración. Una mañana, mientras revisaba mi correo, encontré un mensaje que me heló el cuerpo. Era de mi padre. Después de más de 15 años de silencio, me escribía como si nada. Hola Yesenia, soy tu papá. Me contaron que estás teniendo mucho éxito con tu empresa. Me encantaría verte. Estoy orgulloso de ti. Leí ese correo 1000 veces. Me temblaban las manos. Sentí una mezcla de odio, tristeza y pena. ¿Ahora sí quería verme? ¿Ahora sí estaba orgulloso? Cerré el correo sin responder. Esa noche no dormí. Volví a ser esa niña de 7 años a la que no quiso abrazar. Volví a sentir ese frío en el pecho. Pero también recordé algo. Yo ya no era esa niña. Ahora era Yesenia, la empresaria. La mujer que se había construido desde el polvo. Después de leer aquel correo de mi padre, algo en mí se quebró, pero no de tristeza. Era como si una vieja herida, mal cerrada, se hubiese vuelto a abrir. Esa noche no hablé con nadie, ni siquiera con mi madre. Solo me senté en la oscuridad del local, mirando el cartel que decía Irma, tratando de entender por qué me sentía tan revuelta por dentro. Pasé semanas sin contestar ese mensaje. Y mientras tanto, mi vida no se detenía. Había logrado abrir mi segundo local. Mis diseños ya estaban siendo usados por influencers locales, y hasta me invitaron a una entrevista en la televisión. La gente comenzó a buscarme. Empezaban a llamarme la reina del reciclaje textil, y aunque sonaba gracioso, era real. Yo había transformado trapos viejos en una marca con identidad, en un símbolo de esfuerzo. Pero justo cuando crees que estás empezando a volar, la vida te jala de las alas. Una tarde, al salir del banco, lo vi. Estaba parado frente a mi local, canoso, más encorvado, con una camisa vieja y unos zapatos gastados. Mi padre. Ese hombre que me había ignorado toda la vida. No supe si avanzar, correr, gritar o simplemente volverme invisible. Pero él me vio primero. Yesenia, dijo con una voz rota, temblorosa. Hija, qué grande estás. Yo me quedé de piedra. ¿Hija? Esa palabra, en su boca, me sonó como una ofensa. No soy tu hija, le dije sin pensarlo. Mi padre murió el día que me diste la espalda. Él bajó la mirada. Parecía más pequeño que antes, más débil. Aún así, no se fue. Sé que no tengo derecho a nada, pero solo quiero hablar. ¿Hablar? ¿Después de 20 años? ¿Ahora sí me reconoces porque salgo en la tele? Le escupí las palabras como cuchillos. Cuando vendía ropa en el suelo, cuando pasaba hambre con mamá, ¿dónde estabas? La gente comenzaba a mirar desde la vereda. Clientes, trabajadores, vecinos. Todo el mundo en silencio. Estoy enfermo, Yesenia, dijo. Tengo cáncer. Me quedan pocos meses. Y antes de irme, solo quiero pedirte perdón. Me congelé. No porque sintiera compasión, sino porque durante años imaginé ese momento. Soñé con que viniera a buscarme, con que se arrastrara pidiendo perdón. Pero ahora que estaba frente a mí, no sentía victoria, ni justicia. Solo vacío. Yo no te necesito, le dije firme. Yo ya crecí sin ti. Ya lloré lo que tenía que llorar. Ya sufrí lo que tú sembraste. No vienes a buscar perdón, vienes a buscar consuelo antes de morir. Pero yo no soy tu redención. Yo soy tu consecuencia. Y me fui. Entré al local sin mirar atrás. Cerré la puerta. Respiré hondo. Y lloré como una niña. Pero no por él. Lloré por mí. Porque entendí que perdonar no es olvidar, ni aceptar. Es simplemente soltar para no pudrirse por dentro. Esa misma noche, mi madre me miró a los ojos y me dijo: Yesenia, tú no eres como él. Tienes el corazón de tu abuelo, ese que daba pan aunque no tuviera. No dejes que el odio te apague ahora que estás brillando. No le contesté. Solo la abracé fuerte. Porque tenía razón. Yo no podía repetir el mismo patrón. No podía cargar ese odio para siempre. Días después, volví a buscar a mi padre. Estaba en un pequeño hospital del estado, en una cama vieja, solo. Me senté junto a él. No hablamos mucho. Le dejé un plato de comida, un poco de dinero y un cuaderno. Le dije: si quieres dejarme algo, escríbelo aquí. No me debes palabras, me debes la verdad. Salí sin esperar nada, pero algo dentro de mí se aligeró. No lo había perdonado,
pero había comenzado a sanar. Mientras tanto, mi negocio crecía a pasos agigantados. Con el apoyo de nuevas socias y mujeres emprendedoras, comenzamos a fabricar ropa con materiales 100% reciclados. Generamos empleo para madres solteras, exreclusas y chicas que habían vivido violencia. No era solo una empresa, era una causa. Me invitaron a una conferencia de mujeres líderes en otro país. Me vi rodeada de personas que antes solo admiraba desde la pantalla. Y allí, frente a cientos de mujeres, conté mi historia. Desde la niña rechazada, hasta la mujer que había construido un imperio con las manos rotas. Al terminar la charla, una joven se me acercó llorando. Me dijo, yo también crecí sin padre. Pensé que no podía lograr nada, pero tú me hiciste creer que sí se puede. En ese momento supe que había ganado. No por el dinero, ni la fama. Había ganado porque había roto el ciclo. Porque ahora era yo quien inspiraba, no quien pedía ayuda. Pero la vida aún tenía más pruebas para mí. Una llamada inesperada llegó una madrugada. Una llamada que cambiaría todo lo que creía seguro. Aquella madrugada, el teléfono sonó con una insistencia que me arrancó del sueño como si el mundo se estuviera cayendo. Eran las 3:14 de la mañana. Contesté con la voz ronca y el corazón en alerta. ¿Yesenia González?, preguntó una voz femenina. Le llamamos del hospital regional. El señor Raúl González, su padre, acaba de fallecer. Guardé silencio. No lloré. No sentí ese temblor en el pecho que uno espera al escuchar la muerte de un ser cercano. Era extraño. No era dolor. Era como si una etapa se cerrara sin aviso. Dejó una carta para usted, agregó la mujer. Está sellada. ¿Vendrá por ella? Colgué sin responder. Me quedé mirando el techo de mi cuarto, preguntándome si valía la pena abrir heridas que apenas estaban cicatrizando. Pero algo dentro de mí decía que debía hacerlo. Así que al amanecer, tomé las llaves del auto y manejé en silencio hasta el hospital. Allí, en una pequeña sala con olor a desinfectante y silencio, una enfermera me entregó el sobre. Tenía mi nombre, escrito con la letra temblorosa de un hombre moribundo, Yesenia. Salí del hospital con el sobre en la mano, pero no lo abrí. Lo guardé en mi bolso como si quemara. Manejar se sentía como caminar sobre cristales. Una parte de mí quería tirar ese sobre por la ventana, y otra necesitaba abrirlo para entender. Horas después, en la oficina, cuando todos se habían ido, lo hice. Lo abrí. Hija, nunca supe cómo ser padre. Lo perdí todo por orgullo. Vi tus logros desde lejos, sin atreverme a escribirte. No por miedo al rechazo, sino por vergüenza. Porque me di cuenta tarde que la sangre no hace familia, lo hacen los actos. Te vi triunfar, y por un instante me imaginé que hubiera sido ser parte de tu historia, no como un obstáculo, sino como un impulso. No quiero pedirte perdón. Solo quiero que sepas que, en el fondo, siempre supe que tú eras más fuerte que yo. Te dejo mis cosas, no porque tengan valor, sino porque tal vez entre ellas encuentres respuestas. Con amor y arrepentimiento. Raúl. Cerré los ojos. Por primera vez, sentí que el ciclo se había cerrado. No necesitaba nada más. No habría reconciliación perfecta. No habría un abrazo final. Solo quedaba aceptar que a veces las heridas no sanan con palabras, sino con decisiones. Fui hasta la vieja casa donde él vivía. Una casucha humilde en las afueras del pueblo. Las paredes estaban sucias, y el lugar tenía olor a abandono. Encontré una caja de madera con papeles, fotos viejas, y un cuaderno donde había escrito pensamientos durante los últimos meses. Descubrí que había ido a mis charlas en silencio. Tenía recortes de revistas donde aparecía mi rostro. Me había seguido en secreto, como un fantasma arrepentido. No lloré, pero esa noche, por primera vez en años, soñé con él, no como el hombre que me abandonó, sino como un viejo derrotado por sus errores. Las semanas siguientes, me sumergí en el trabajo. La marca crecía como fuego en pasto seco. Recibimos una inversión fuerte de un grupo internacional que quería expandir el modelo a otros países. Yo, la chica que vendía ropa remendada, ahora dirigía reuniones con ejecutivos de traje y corbata. Pero ahí apareció el otro tipo de enemigos. Una de mis socias, Lía, comenzó a actuar extraño. Tenía acceso a las cuentas, a los contratos, a los movimientos internos. Noté irregularidades, compras que yo no había autorizado, pagos fantasmas, movimientos que parecían limpios, pero que olían a traición. Y cuando la confronté, explotó. Tú no eres la única que ha sufrido, Yesenia. Gritó. Tú no eres la única que merece crecer. Yo también me he roto la espalda en esta empresa. ¿Y por eso me robas? Le respondí con una calma que me sorprendió. ¿Por eso traicionas todo lo que construimos? Tú solo brillas porque tienes una historia triste. La gente te compra por lástima, no por tu talento. Esas palabras me dolieron más que las de mi padre, porque venían de alguien en quien confié, a quien le di una oportunidad cuando nadie más lo hacía. Tomé una decisión firme. La removí de la empresa.
no sin enfrentar consecuencias legales, amenazas, incluso una demanda falsa que casi me tumba la marca. Pero resistí, como siempre lo hice, como lo aprendí desde niña, con la frente en alto y las manos limpias. Un año después, estaba inaugurando el primer local fuera del país. Una periodista me preguntó cuál había sido mi mayor victoria, y le respondí: aprender a vivir sin rencor y sin miedo, porque una mujer que se reconstruye sola es una fuerza imparable. Pero lo que aún no sabía era que el pasado nunca termina de irse. Un hombre del pasado volvería a aparecer, uno que creía enterrado, y con él, una verdad que cambiaría todo lo que creía saber sobre mi madre y sobre mí misma. 2 meses después de abrir el nuevo local en Panamá, recibí una llamada inesperada de un número que no reconocía. Al principio pensé que era un cliente o algún trámite, pero algo en mi pecho se apretó apenas escuché la voz al otro lado. Yesenia, soy Lucía. Me quedé helada. Lucía, mi madre. Esa mujer de la que apenas tenía recuerdos. Un rostro borroso, una voz que se me aparecía en sueños pero que jamás logré conectar con mi realidad. Había desaparecido cuando yo tenía 5 años. Nunca supe si se fue, si murió, o si simplemente me dejó como lo hizo mi padre. Y ahora, me llamaba. ¿Tú estás viva? Logré decir. Siempre estuve viva, hija, pero me obligaron a desaparecer. Las palabras me descolocaron. Sentí el mismo vértigo que cuando uno está al borde de un precipicio. Me pidió verme. Me dio una dirección en un pueblo apartado, lejos de todo. Dudé durante días. Mi instinto me decía que podía ser una trampa, pero la niña rota que vivía en mí necesitaba saber. Viajé sola, sin asistentes, sin escoltas, sin cámaras. Solo yo y mis pensamientos. Al llegar, vi una casa pequeña de madera, rodeada de árboles. Allí, en la puerta, estaba ella, Lucía, más delgada, envejecida, con la piel marcada por los años, pero con los mismos ojos que yo tenía. Nos quedamos mirando como 2 fantasmas que se reconocen después de mucho tiempo. Perdóname, fue lo primero que dijo. ¿Por qué te fuiste? Pregunté sin rodeos. ¿Por qué me dejaste con él? Lucía me hizo pasar. Me sirvió un café que no probé. Se sentó frente a mí con las manos temblorosas y soltó una verdad que me rompió el mundo. Tu padre me golpeaba, Yesenia. Me humillaba. Me trataba como una esclava. Intenté llevarte conmigo aquella noche, pero él me amenazó con matarte si lo hacía. Y lo conocía bien. Era capaz. Así que escapé. Pensé que al menos tú crecerías sin violencia si yo me iba. Mi pecho se cerró. Lágrimas brotaron sin permiso. La rabia y la compasión pelearon dentro de mí como 2 bestias salvajes. ¿Y por qué nunca volviste? Le reclamé con voz temblorosa. ¿Por qué no luchaste por mí? Porque tenía miedo, dijo con los ojos rojos. Y porque me creí la mentira de que tú estarías mejor sin mí. Pasamos horas hablando. Lloramos. Nos abrazamos. Me mostró fotos guardadas en cajas viejas, cartas que nunca se atrevió a enviar. Me habló de cómo me buscó en periódicos cuando supe emprender. De cómo supo que te habías convertido en una mujer poderosa, y pensó que ya no necesitabas una madre rota. Pero yo sí la necesitaba. Siempre la necesité. Aunque no lo dijera. Aunque lo negara. Aunque me hiciera la fuerte. Al regresar a casa, tenía la mente hecha un nudo. Había encontrado una verdad, y con ella, una nueva herida. Pero también una oportunidad de cerrar un vacío que me acompañó toda mi vida. Unos días después, otro golpe inesperado. Mi hermano menor, el hijo del segundo matrimonio de mi padre, apareció en mis oficinas. Nunca tuvimos contacto. Él había crecido con la nueva esposa de mi padre, alejado de todo el drama. Se llamaba Raúl, igual que papá. Pero no era como él. Tenía una mirada honesta, una aura distinta. Vengo en paz, Yesenia, me dijo con voz baja. Solo quería conocerte. Sé lo que mi padre te hizo. Y me da vergüenza. Pero yo no soy él. Nos sentamos. Hablamos por horas. Me sorprendió su sinceridad, su forma de admirarme sin idolatría. Me contó cómo su madre lo crió con otra visión, cómo él mismo se apartó de los valores de nuestro padre. Y me trajo algo más. Encontré esto entre las cosas de papá. Creo que es tuyo. Era una pequeña caja metálica. Dentro, una cadena oxidada con un dije que reconocí de inmediato. Era mío. Era el collar que mi madre me había dado cuando niña, y que creí perdido. Papá lo había guardado todo ese tiempo. Y entonces, una emoción extraña me invadió. No lo entendía del todo, pero era como si todos los hilos rotos de mi vida comenzaran a encontrar nudos. Mi madre, mi medio hermano, las cartas, los objetos del pasado. Todo volvía, no para destruirme, sino para cerrarse. Pero nada es perfecto. Una noche, alguien irrumpió en una de mis tiendas. Robaron documentos clave, papeles financieros,
No se llevaron dinero, ni productos. Solo archivos. Mi equipo sospechaba de un ataque interno. Y entonces supe. Lía había vuelto. La mujer a la que eché, la que me robó, la que me traicionó, estaba formando una marca paralela. Con parte de mis ideas. Con parte de mis antiguos contactos. Y lo peor, estaba reclutando a una de mis trabajadoras más cercanas. No era solo un robo. Era una guerra. Y esta vez, no solo estaba en juego mi empresa. Estaba en juego mi nombre. Mi historia. Mi reputación. Y yo no iba a permitir que nadie me la arrebate. La noticia me golpeó como un balde de agua helada. Lía, la mujer en la que un día confié, la que formó parte de mis cimientos empresariales, había regresado. Pero no para ofrecer disculpas. Volvía con sed de venganza. Y lo peor, usaba parte de mis ideas, mis diseños y hasta mis discursos, para construir una marca que pretendía aplastarme. Lo primero que hice fue reunir a mi equipo de seguridad interna. Pedí que revisaran cada una de las cámaras, accesos digitales, permisos y correos recientes. Y allí lo descubrimos. Laura, una joven diseñadora a la que yo había ascendido personalmente, había estado en contacto con Lía semanas atrás. Fotos, reuniones, correos encriptados. Traición. Pero antes de confrontarla, debía actuar con estrategia. Lía no solo había montado una marca competidora, también había empezado a reclutar antiguos socios, seduciéndolos con propuestas atractivas y promesas de éxito rápido. No estaba construyendo una empresa, estaba levantando un ejército. Lancé entonces una campaña agresiva, El verdadero origen importa. Una serie de videos, artículos y entrevistas donde contaba mi historia sin filtros. Desde mis inicios vendiendo en la calle, mis noches sin dormir, mi hambre, mi rabia. El pueblo conectó conmigo. Miles de mujeres jóvenes empezaron a compartir mi mensaje. Se sintieron vistas, inspiradas. La campaña se volvió viral. Pero ese fue solo el primer contraataque. Una madrugada, recibí una notificación legal. Lía me estaba demandando por difamación. Aseguraba que la estaba acusando públicamente sin pruebas, y que mi campaña era una forma de intimidación. Tenía dinero, tenía abogados, y lo peor, tenía intenciones reales de destruirme. En lugar de acobardarme, contraté a los mejores peritos digitales. Les pedí que rastrearan cada uno de los archivos que habían desaparecido. Lo que descubrimos fue increíble. Lía no solo había robado diseños, había modificado contratos y manipulado cifras para mostrar que su empresa era más rentable que la mía. Todo era una fachada, una ilusión con pies de barro. Pero para exponerla, necesitaba tiempo. Y mientras tanto, mis ventas comenzaron a caer. El público estaba confundido. Algunos medios, pagados por ella, comenzaron a decir que yo no era quien decía ser, que mi historia estaba fabricada, que me había aprovechado del dolor para crecer. Fue ahí cuando sentí, por primera vez en años, el miedo real. Ese que paraliza, ese que te hace dudar de ti misma, ese que me hizo recordar la niña rota que un día fui, sentada frente a la ventana esperando a un padre que nunca llegaba. Pero entonces, como si el universo supiera que estaba al borde del colapso, recibí una carta. Era de Raúl, mi medio hermano. Te vi en televisión. Vi cómo te defendías con dignidad. No sé si te lo he dicho, pero estoy orgulloso de ti. Tú eres la Yesenia que sobrevivió a papá. Y si sobreviviste a él, podrás con cualquier enemigo. Estoy contigo. Lo estoy de verdad. Lloré. No por debilidad. Lloré porque me di cuenta de que sí tenía familia. No la que esperaba, pero la que necesitaba. Con nueva fuerza, decidí enfrentar a Laura. La cité en mi oficina. No grité. No me alteré. Solo la miré a los ojos y le dije, ¿valió la pena traicionarme por dinero? Ella no supo qué responder. Bajó la cabeza. Se quebró. Lía me prometió que tendría mi propia línea, que sería socia. Me dijo que tú nunca darías un paso atrás para dejar que alguien más brille. Yo no doy pasos atrás, le respondí. Pero si me hubieras pedido una oportunidad, la habrías tenido. Lo que no tolero es la deslealtad. La despedí. No con furia, con determinación. Era el precio de crecer. Al día siguiente, la tormenta se intensificó. Lía convocó una conferencia de prensa donde anunció públicamente que su empresa superaría a la mía en 6 meses. Que ella era la nueva cara del emprendimiento femenino. Incluso trajo a una figura pública famosa como imagen de su marca. Los medios estaban deslumbrados. El público dividido. Y yo,
En silencio, preparaba mi jugada. Sabía que tenía pruebas suficientes para desmantelar toda su operación. Pero no bastaba con tener la verdad, había que saber cuándo mostrarla. Y ese momento se acercaba. Esa noche, mientras revisaba documentos, mi madre me llamó. Me habló de cuando era joven, de cómo también la traicionaron cuando intentó abrir su propio negocio. Me dijo algo que nunca olvidaré. Los enemigos no te escogen porque seas débil. Te escogen porque les da miedo lo que puedes llegar a ser. Colgué el teléfono con una sonrisa. Por primera vez en toda esta guerra, entendí que yo ya había ganado, porque no necesitaba aplastar a nadie para brillar. Solo tenía que seguir. Firme, leal a mí misma. Y con la mirada en alto. Las luces estaban encendidas. Los micrófonos listos. Los periodistas alineados como lobos esperando sangre. Yo estaba al fondo del escenario, respirando profundo, mientras mis abogados colocaban sobre la mesa un cúmulo de documentos, videos, audios y pruebas digitales. Era el día de la verdad. Semanas antes, mientras Lía ganaba titulares con su empresa fantasma, yo había estado tejiendo en silencio una red de evidencia sólida. Contaba con especialistas en ciberseguridad, con exempleados de Lía que me habían contactado para contarme sus historias, y con una carta firmada por Laura, aceptando su participación en el robo de información. Lo tenía todo, pero aún así, me temblaban las manos, porque sabía que esta guerra no solo era empresarial, era personal. Lía me odiaba porque no logró destruirme en el pasado, y ahora iba a mirar su reflejo roto en el espejo de la verdad. Gracias por estar aquí, comencé, mirando a las cámaras. Hoy no vengo a defenderme. Vengo a exponer una verdad que muchos no se atrevieron a contar, hasta ahora. Una por una, mis pruebas comenzaron a proyectarse en la pantalla. Conversaciones filtradas. Planos robados. Contratos falsificados. Cuentas bancarias extranjeras ligadas a Lía y a un círculo de inversores oscuros que financiaban su ascenso artificial. Los periodistas comenzaron a murmurar. Algunos se levantaban para hacer llamadas. Y lo más impactante fue el video donde Lía decía, entre risas: la gente ama las historias de lucha, pues les daré una, aunque no sea mía. Sí, lo dijo, y lo escucharon millones en tiempo real. En cuestión de horas, la opinión pública estalló. Redes sociales llenas de comentarios como: Yesenia tenía razón todo este tiempo. Lía robó más que una empresa, robó una historia. Esto es imperdonable. La caída fue inmediata. Inversionistas se retiraron. Su sitio web colapsó por denuncias. El hashtag #Lía la impostora se volvió tendencia mundial. Y mientras todo eso pasaba, yo estaba en mi oficina, en silencio. No sentía placer. No sentía venganza. Solo un vacío extraño, como si esa victoria no supiera como yo esperaba. Esa misma noche, recibí una llamada inesperada. Era él, mi padre. Yesenia, te vi todo. ¿Y qué quieres ahora? Le respondí seca. Hubo un silencio largo, incómodo, hasta que soltó lo que nunca pensé escuchar. Estoy orgulloso de ti. No supe si llorar, reír o colgar. Solo atiné a decir: ¿y eso qué cambia? Quizás nada, respondió. Pero tenía que decírtelo. Me equivoqué. Toda tu vida fui un idiota. Te abandoné, por miedo. Porque eras fuerte. Porque me recordabas a tu madre y eso me dolía. Tú no estuviste cuando tuve hambre. No estuviste cuando me traicionaron. No estuviste ni cuando me levanté. Estás ahora que no te necesito. Lo sé, dijo. Su voz temblaba. Pero igual estoy. Porque soy tu padre. Y eso no me lo puedo borrar. Colgué sin despedirme. Y esa noche no dormí. Lloré. Lloré como cuando era niña y esperaba que viniera por mí. Lloré porque una parte de mí quería perdonarlo, pero otra, ya lo había dejado atrás. Al día siguiente, decidí hacer algo que nadie esperaba. Renuncié a mi cargo de directora general. Nombré a Raúl, mi medio hermano, como nuevo CEO. Sabía que era justo. Él me había apoyado sin buscar nada a cambio. Y tenía la capacidad de continuar el legado sin corromperlo. ¿Estás segura de esto? Me preguntó. Más que nunca. Quiero vivir. Quiero hacer algo más. Quiero volver a caminar sin tener que mirar atrás. Raúl me abrazó. Nadie más en este mundo había entendido mi historia como él. Y en ese momento, sentí libertad real. Días después, me fui de viaje. Sin redes sociales. Sin entrevistas. Sin cámaras. Estaba en una playa al sur del país, cuando una niña se me acercó. Tenía unos 9 años, trenzas apretadas y una sonrisa tímida. ¿Tú eres Yesenia? Sí, le respondí sorprendida. Mi mamá siempre me habla de ti. Dice que si tú pudiste salir adelante, yo también puedo. ¿Me das un abrazo? Me agaché y la abracé fuerte. Fuerte como si fuera yo misma, a los 9 años, esperando una señal para no rendirme.
En ese instante entendí algo que ni el dinero ni el poder me habían enseñado. El verdadero éxito no es ser reconocida. Es inspirar a alguien a no rendirse. Habían pasado ya varios meses desde que dejé la empresa. Desde que me alejé de los focos, de las reuniones, de los eventos, de todo aquello que alguna vez definió mi vida. Por fin, respiraba tranquila. Caminaba sin ser perseguida por titulares. Dormía sin temor a traiciones. Era libre. O al menos eso creía. Una mañana, mientras tomaba café frente al mar, mi teléfono sonó. Número desconocido. No contestaba números así desde hace años. Pero ese día, algo me dijo que debía hacerlo. ¿Yesenia Álvarez? Sí. ¿Quién habla? Lamento molestarte. Llamo del hospital regional de la ciudad. Su padre ha sufrido un derrame cerebral. Está en estado crítico. Silencio. Sentí que el aire se me fue de golpe. No por miedo, no por tristeza, sino por la confusión que me golpeó el alma como una ola helada. Mi padre, ese hombre que me dio la espalda toda mi vida. Ese que solo me buscó cuando ya no podía ignorar mi éxito. Ese que me pidió perdón con una voz quebrada, y que colgué sin decir adiós. Ahora estaba entre la vida y la muerte. Tomé el primer vuelo. No por él, no por deber, sino porque mi corazón, por más endurecido que estuviera, aún era el de una hija. Cuando llegué al hospital, el ambiente olía a desinfectante y recuerdos rotos. Él estaba en una camilla, intubado, pálido, más delgado de lo que recordaba. Una enfermera me reconoció. Él pedía por usted, incluso cuando ya no podía hablar bien. Escribía su nombre en las hojas. Quería verla. No supe qué decir. Solo entré a la sala, lo miré y lloré. Lloré como aquella vez frente al espejo cuando me prometí que jamás volvería a rogarle a nadie. ¿Por qué ahora? Le susurré. ¿Por qué me buscaste justo cuando yo ya había dejado de necesitarte? Durante los días que siguieron, no me moví de su lado. Le hablaba, le leía, le contaba historias que nunca le conté. Historias de mi niñez, de las veces que dormí en los pasillos de la escuela, de cuando vendía dulces en la calle para comprar libros. Le conté cómo era mamá antes de irse, cómo fue la última vez que la abracé. Le hablé de todo lo que se perdió por su orgullo. Y cada noche, antes de dormir sentada en esa silla fría, me preguntaba si merecía estar allí. ¿Es amor o es deber? ¿Es perdón o es cierre? Una mañana, el médico me dio la noticia. Tuvo un despertar breve, muy leve, pero preguntó por usted. Dijo tu nombre. Entré sin decir palabra. Me acerqué. Le toqué la mano. Y por primera vez en mi vida, él lloró. Lágrimas silenciosas rodaron por su mejilla. Sus ojos, apagados, me miraban como si al fin me vieran de verdad. Papá, susurré. Él movió los labios con dificultad. Lo siento. Solo eso. No alcanzó a decir más. Su corazón comenzó a fallar. Las máquinas sonaron. Los doctores entraron corriendo. Yo me quedé petrificada. Y en segundos, todo terminó. El funeral fue sencillo. No quise que viniera mucha gente. Solo Raúl, unos pocos amigos de confianza, y una mujer que nunca imaginé ver, Lía. Sí, ella. Se acercó, vestida de negro, con el rostro sereno pero cargado de algo más profundo, remordimiento. No vengo a hacerte daño, Yesenia. Solo quería decirte que yo también perdí a mi padre hace años. Pero el mío se fue sin decirme nunca que lo sentía. Al menos tú tuviste eso. La miré por unos segundos. Y por primera vez no sentí rabia hacia ella. Sentí compasión. Espero que hayas aprendido algo, le dije. Mucho más de lo que merezco, respondió antes de irse. Después del entierro, me senté frente a la lápida. Y por primera vez, sin lágrimas, le hablé con paz. No fuiste el padre que necesitaba, pero me hiciste fuerte. Y esa fuerza la usé para no rendirme. Hoy te dejo ir, sin rencores. Me levanté, y supe que ese día, también enterraba a la niña que siempre quiso ser amada por él. Días después del entierro, regresé a la ciudad con una mezcla de emociones que no podía describir. No sabía si me sentía aliviada, vacía o simplemente en paz. ¿Había cerrado un capítulo? O eso pensaba. Una tarde, mientras recogía los pocos objetos que quedaban en el viejo cuarto de hospital donde mi padre había pasado sus últimas horas, una enfermera se me acercó con un sobre arrugado en las manos. Lo encontramos bajo su almohada el día que falleció. Está dirigido a usted, señorita Álvarez. Lo tomé. Era un sobre simple, amarillento, con mi nombre escrito a mano con tinta negra y temblorosa. Yesenia. Me quedé inmóvil unos segundos, sintiendo que el corazón me latía más fuerte que nunca. Volví a casa, cerré las cortinas y me senté sola en el comedor. Encendí una vela, abrí el sobre y empecé a leer. Hija, sé que no tengo el derecho de llamarte así, pero por primera vez en mi vida, te escribo como lo que debí ser desde siempre, tu padre. Si estás leyendo esto,
es porque ya no estoy. Y aunque no supe decirlo en vida, necesito que lo sepas ahora. Mis manos temblaban. Te fallé, Yesenia. Te fallé desde el día en que naciste. No porque no te quisiera, sino porque tu llegada me recordó todo lo que perdí con tu madre. Cuando ella se fue, yo me rompí por dentro. No tenía cómo sostenerte, cómo amarte sin rencor. Y el peor error de mi vida fue culparte a ti por eso. Respiré hondo. Las lágrimas empezaron a correr. Cada vez que te veía luchando sola, sentía orgullo, pero también vergüenza. Por eso me alejé, porque era más fácil fingir que tú no me necesitabas, que enfrentar lo que yo no supe darte. El día que te vi en televisión recibiendo ese premio como la mejor empresaria joven del país, fue el día en que entendí lo que habías logrado. Y también el día en que me di cuenta de que te perdí para siempre. No quiero pedirte perdón para sentirme mejor. Quiero pedirlo, porque tú mereces escucharlo. Pero hay algo más, Yesenia. Algo que callé toda mi vida. Mis manos se tensaron. Sentí que el aire en la sala se volvió denso. Tú no eres hija única. Tienes un hermano. Me paralicé. Se llama Daniel. Es mayor que tú por 5 años. Lo tuve antes de conocer a tu madre, cuando aún vivía en el norte del país. Pero lo abandoné. Igual que a ti. Cometí el mismo error, 2 veces. Solo que esta vez no me enteré hasta muchos años después. Daniel me escribió una carta hace unos meses. Quería conocerme. Quería conocer a su hermana. No me dio tiempo de decirte nada. Pero ahora, tú puedes decidir si quieres buscarlo. La última dirección que dejó está al final de esta carta. No te pido nada más. Solo, que seas feliz. Que vivas sin la sombra de mi nombre. Y si alguna vez decides perdonarme, sabré que no fue en vano el poco amor que, en silencio, siempre sentí por ti. Tu padre, Andrés. Cerré la carta. Me quedé en silencio, viendo la llama de la vela temblar. Un hermano. ¿Un hermano? Sentí una oleada de emociones indescriptibles. Rabia, confusión, curiosidad y una pequeña chispa de esperanza. ¿Y sí? Esa noche no dormí. Saqué la carta una y otra vez. Leí el nombre, la dirección escrita en la parte inferior. Un pueblo pequeño, casi olvidado, en la sierra. Raúl me llamó al día siguiente. ¿Estás bien?, preguntó. Creo que tengo que hacer un viaje. ¿A dónde? A conocer a alguien que debí conocer hace muchos años. Días después, emprendí el viaje. No sabía qué iba a encontrar. Si me abriría la puerta a alguien que me odiara, alguien que me temiera, o alguien que simplemente me abrazara. El camino hacia el pueblo fue largo. La carretera serpenteaba entre cerros y quebradas, como si el destino me obligara a pensar cada uno de mis pasos. La carta de mi padre estaba doblada en mi bolsillo, y la dirección grabada en mi memoria. Al llegar, vi un cartel oxidado que decía San Miguel del Valle. Un lugar pequeño, de calles de tierra, casas de adobe y miradas curiosas. La gente no estaba acostumbrada a ver camionetas negras ni a mujeres de tacones elegantes bajando con gafas oscuras. Pregunté por Daniel, y un anciano me señaló una carpintería humilde al final de la calle. Él trabaja ahí, me dijo. Es buen muchacho, reservado, pero noble. Me acerqué. Y ahí estaba. Un hombre de unos 40 años, con el rostro curtido por el sol, manos grandes, y unos ojos que eran los mismos que los de mi padre. ¿Daniel?, pregunté con la voz entrecortada. Él me miró, con desconfianza, con sorpresa, y luego, con una emoción que no pudo ocultar. ¿Tú eres? Yesenia, tu hermana. Él soltó la herramienta. Caminó hacia mí. Nos miramos. Largo. Y entonces, sin decir una palabra, me abrazó. Un abrazo que rompió años de silencios, distancias y heridas. Lloramos, como si hubiéramos vivido una vida juntos sin habernos visto jamás. Esa noche hablamos por horas. Le conté mi historia. Él me contó la suya. Ambos habíamos sido abandonados. Ambos habíamos sobrevivido. Pero cada uno tomó un camino distinto. Yo levanté un imperio. Él, una vida sencilla. Ambos éramos prueba de que se puede construir sobre los escombros. Papá me falló, dijo Daniel. Pero tú me devolviste algo que nunca pensé tener, una familia. Meses después, Daniel vino a la ciudad. Lo llevé a mi empresa, a mis oficinas, a mi mundo. Todo esto lo construiste tú sola, dijo admirado. Con dolor, con rabia, con esfuerzo. Pero sí, lo hice para demostrar que podía. Y lo logré. Le mostré la fundación que creé a nombre de mi madre. Fundación Luz de Esperanza, que ayudaba a jóvenes abandonados a estudiar, emprender y sanar. Aquí todo cambia, le dije. Aquí nadie vuelve a sentirse como nosotros. Tiempo después, inauguré una nueva sede en el mismo pueblo donde conocí a mi hermano. San Miguel del Valle ahora tenía una escuela, una pequeña biblioteca,
y un centro de apoyo gracias a la empresa que todos pensaban inalcanzable. Yo misma di el discurso. Mi nombre es Yesenia Álvarez. Y esta es mi historia. Nací marcada por el abandono, la pobreza y el desprecio. Pero me prometí que jamás sería definida por lo que otros hicieron conmigo. Hoy no solo soy empresaria. Soy hija de una mujer que luchó hasta el final. Soy hermana de un hombre que nunca dejó de soñar. Y soy la prueba viviente de que el dolor también puede convertirse en propósito. Aplausos. Lágrimas. Y entre la multitud, sentí que mi madre sonreía desde algún lugar. Y sí, también mi padre. Porque aunque falló, al final me regaló la verdad. Y con esa verdad, yo construí algo más poderoso que una empresa. Una nueva historia. Una historia que no termina en mí. Una historia que apenas comienza, en cada joven que hoy decide no rendirse. Porque si yo lo logré, tú también puedes hacerlo.